Hola a todos. Le agradezco a la Federación Venezolana de Maestros por invitarme a participar en este video chat. Hoy vamos a hablar de impactos ambientales que están ocurriendo en el estado Bolívar. En primer lugar, vamos a referir a contaminación del agua. En este caso, tenemos la laguna de lodos rojos de Bausilum que observamos en esta imagen. Eso fue construido como ampliación de unas lagunas rebalseras naturales que están allí en el río Orinoco, como en este caso, esta que está acá y estas otras que están acá. Estas lagunas de lodos rojos contienen soda cáustica y hay serias sospechas de que hay filtraciones del agua contaminada que está aquí y va al río Orinoco que viene por acá. Además, aquí funcionó durante muchos años el relleno sanitario de Cambalache, que realmente era un botadero de basura porque eso no tenía control de lixiviados y se sospecha que esas aguas contaminadas que se originaban en esos desechos sólidos que están allí también llegaban al río Orinoco. Aquí tenemos lo que era la planta de tratamiento de aguas domésticas, también llamadas planta de tratamiento de aguas municipales, que funcionaba en Puerto Ordaz. Y aquí vemos la imagen del 2006, fíjense en estas estructuras y en estas lagunas de tratamiento que estaban en el 2006. Para el 2020, esas estructuras están tapadas por la vegetación, por hierbas y arbustos, e inclusive hay crecimiento de la vegetación en las lagunas de tratamiento, lo cual significa que esa planta de tratamiento no está operativa. Entonces, las aguas residuales domésticas de Puerto Ordaz están llegando directamente al lago de Macagua, que está aquí, de la represa de Macagua, sin ningún tratamiento. Luego, vamos a comentar problemas de contaminación atmosférica también allí en Ciudad Guayana. Esto fue un estudio que se hizo en el año 1990 con algunas de las empresas básicas, Alcasa, Lumproca, Cementos Guayana, Interalumina, Sidor, y vemos toda la clase de emanaciones que estaban contaminando la atmósfera en esa zona. Óxidos de aluminio, óxidos nitrosos, CO2, óxidos de azufre, óxidos de manganeso, de magnesio, es decir, toda una gran cantidad de contaminantes para los cuales habían algunas medidas de control que obviamente no eran 100% eficientes. Entonces, en Puerto Ordaz se presenta una situación y es que en algunas oportunidades hay inversión térmica. Eso es cuando se alterna una capa de aire frío, una capa de aire caliente y otra capa de aire frío. El viento no circula y toda la contaminación que surge en la ciudad se queda allí encerrada en la atmósfera. Eso se ha reportado en Puerto Ordaz. Y en la zona de Unare y en la zona de Matanzas, pues entonces había en algunos casos afectaciones respiratorias, la gente sentía piquiña en la garganta, sentía alergia, justamente por efecto de esa contaminación. Al igual que otras ciudades de Venezuela, en Ciudad Guayana también existe el problema de los desechos sólidos. En muchas oportunidades, la basura se acumula en las aceras y en las avenidas, tal y como esta avenida de Puerto Ordaz. Quiero detallar un poquito las posibles soluciones porque realmente no son tan complejas y eso ha sido totalmente exitoso en países medianamente desarrollados hasta los más desarrollados. La solución definitivamente es colocar contenedores de manera permanente para que cada persona clasifique en su casa y coloque la basura clasificada en esos contenedores. En este caso, en Europa, el contenedor verde es para el vidrio, el contenedor azul es para los papeles y cartones, el amarillo es para los plásticos y envases brick
Y este verde oscuro es para basura sin clasificar. Hace pocos años, desde el 2016, 2018 para acá, crearon el contenedor marrón, que es para los residuos orgánicos, y eso es sumamente importante porque aproximadamente el 40% de todos los desechos sólidos domésticos están compuestos por residuos orgánicos. Estos son datos de Barcelona y la Comunidad de Cataluña, y esto es muy interesante porque los residuos orgánicos ellos los llevan a plantas industriales de compostaje, algunas muy pequeñas de 1.000 o 7.000 toneladas al año y otras muy grandes hasta de 20.000 o de 45.000 toneladas al año. Entonces, esto es algo sumamente interesante porque todos esos desechos sólidos orgánicos realmente se pueden convertir en fertilizantes sólidos o humus líquido. Creo que hacia allá es hacia donde tenemos que ir. Aquí tenemos la imagen de la planta incineradora de Spittelau en Viena. Esa planta procesa 200.000 toneladas al año de residuos y genera 40.000 megavatios que son utilizados por los centros asistenciales y por algunas urbanizaciones de los alrededores. Más o menos la misma estrategia ocurre en Suecia con plantas incineradoras y se ha dicho que el tratamiento que ellos hacen es tan eficiente que se están quedando sin basura. Y se ha señalado que están importando basura de otros países para hacer funcionar esas plantas de reciclaje y de incineración para convertir los desechos en energía. Vale destacar que todas estas plantas incineradoras cumplen estrictas medidas de control para cumplir la normativa ambiental de todos esos países. Lo más avanzado que hay en recolección de desechos sólidos son los recolectores de carga lateral. En esta situación, los operadores en ningún momento están en contacto con los desechos sólidos, no están en contacto con la basura. A veces un solo operador se encarga de hacer todo el proceso de recolección. Él va adentro de la cabina, estas máquinas tienen sensores láser, tienen cámaras, se para al lado en la calle, al lado donde está el contenedor, la máquina lo agarra, lo levanta, lo voltea, lo sacude para colocar los desechos adentro de la máquina y luego baja el contenedor y lo vuelve a colocar en su sitio. La normativa, el aspecto legal es sumamente importante. Aquí hay apenas un ejemplo del problema de la disposición de los excrementos de las mascotas en los parques y en las avenidas. En Sevilla ponen una multa de 120 euros, en Alcalá de Henares puede llegar a 500 euros y en el País Vasco esto puede llegar hasta 3.000 euros de multa. ¿Qué quiero decir con esto? Que si no hay respaldo legal para todos estos aspectos que tengan que ver con los desechos sólidos, ningún plan va a ser exitoso. Por lo tanto, yo me atrevo a proponer un esquema de trabajo donde se coloque una tarifa apropiada para el usuario. El que cumpla con la clasificación en origen va a tener una tarifa y quien no cumpla va a tener otra tarifa. Tiene que haber empresas autónomas para la gestión de los desechos sólidos que se encarguen de la recolección, de vender el material reutilizable como vidrio, papeles, metales, plásticos o establecer las plantas de compostaje y vender el compost líquido y el compost sólido. Tiene que haber programas de educación ambiental, tiene que haber campaña publicitaria y en el caso de Venezuela nosotros necesariamente tenemos que hacer adecuación y manejo de los rellenos sanitarios que en este momento tenemos. Yo no desecharía las plantas incineradoras. Esto es algo que se está haciendo en todas partes del mundo. Hay plantas que son tecnológicamente muy avanzadas y pueden cumplir perfectamente con la normativa ambiental de cualquier país. Voy a referirme brevemente al aprovechamiento de bosques naturales, porque es que hay mucha gente que está diciendo que el aprovechamiento de
de esos bosques está generando la desaparición o la destrucción de los bosques. Bueno, eso no es así. Ese mapa que está allí en el fondo, con varios colores, es un mapa que se hizo con Provita, se terminó a comienzos de este año, ya está publicado en la web, y el color verde representa las áreas donde hay una alta superficie de bosque, una alta cobertura de bosque. Todas estas unidades de manejo que están aquí señaladas fueron unidades de manejo forestal otorgadas a empresas madereras a finales de los años 80, trabajaron durante los años 90 y la primera década de este siglo. Todas estas unidades de manejo tuvieron en diferentes grados, en diferente proporción, aprovechamiento forestal. Bueno, allí está el bosque. El bosque no ha desaparecido. Es un bosque que ha sido afectado, pero que todavía tiene altos niveles de cobertura, de biomasa y de diversidad. Para mí, el problema ambiental más grave que existe en Guayana es la deforestación por actividades agropecuarias. Y digo que es el más grave porque, por ejemplo, en el periodo 2000 a 2020, eso afectó una superficie cercana al 1.000.000 de hectáreas. Estos puntos amarillos y rojos son las áreas deforestadas en esos últimos 20 años. Los colores rojos son los últimos años, los últimos 3, 4 años. Y aquí tenemos unos puntos calientes, unas áreas donde la deforestación es muy intensiva. El primero está entre Upata, El Palmar, Huacipati. El segundo va de Upata, El Retumbo, Caruache, Atojila, hasta Sierra y Mataca. El tercero está por aquí entre Ciudad Piar y La Paragua. El cuarto está aquí al norte del Caura. El quinto está al sur del Manteco. El sexto está en los alrededores de Tumeremo. Y el séptimo en este momento no tiene tanta deforestación, pero aquí está la carretera que va a la Gran Sabana, que es una vía asfaltada. Y esto, dentro de pocos años, se puede transformar en un eje de deforestación muy importante. Hay que notar que esta deforestación ya está afectando áreas bajo régimen de administración especial, en este caso Imataca, en este caso el lote boscoso San Pedro, esto también es Imataca, y esto es lo que antes era Reserva Forestal El Caura y ahora es Parque Nacional. Y el otro asunto que yo quiero destacar es que toda esta deforestación que está ocurriendo aquí está afectando al desarrollo hidroeléctrico del Bajo Caroní, a las represas de Caruachi, Tocoma y Macagua. Y esta deforestación que está por acá y está por acá está afectando al embalse de Guri. Eso es muy importante de tomar en cuenta. Yo creo que tenemos que revisar mejor la interpretación de lo que ha ocurrido con los ecosistemas en la Guayana venezolana. Este es el mapa de cobertura que existe en este momento. Esto se considera bosque, todo esto verde, verde oscuro, y estos colores más claros son sabanas y chaparrales. Ahora, la pregunta es, ¿todo esto son sabanas y chaparrales naturales o son de origen antrópico? Bueno, mi opinión es que esto es de origen antrópico. Esto ha sido deforestado en los últimos 40 o 50 años, porque, en mi opinión, aquí no hay razones ni climáticas ni edáficas que impidan el desarrollo de bosques. Por lo tanto, esto también fue deforestado. Y hay algunos mapas, por ejemplo, de 1960, que señalaban que todo esto en los alrededores era bosque. Todo lo que iba a ser el lago de Guri y sus alrededores eran bosque en los años 60. Y eso se ratifica con este mapa elaborado por Madi y colaboradores en el año 2014, donde señala que todos estos territorios que están aquí al oeste del lago de Guri y al este del lago de Guri deberían ser bosques siempre verdes per se o semideciduos, pero bosques al fin y al cabo, no sabanas y chaparrales. Bien, ahora vamos a hablar de la minería. En 2016 se decretó el arco minero del Orinoco
y eso ha generado una tremenda polémica que yo creo que es conveniente aclarar en algunos aspectos. Bien, este decreto tuvo la intención de crear una zona especial para el desarrollo de la minería en una superficie aproximada de 112.000 kilómetros cuadrados. Yo no estoy de acuerdo con ese decreto del arco minero. Yo coordiné una comisión de la Universidad de los Andes para emitir un comunicado sobre ese decreto y allí expresamos que rechazábamos el arco minero porque no hay una institucionalidad que hagan cumplir las normas ambientales, porque el Ministerio del Ambiente ha sido prácticamente desmantelado. Se creó una empresa militar para supuestamente se iba a dedicar a las actividades mineras, y eso contradice la normativa de las Fuerzas Armadas. El decreto contenía una violación del derecho a la protesta y eso es inaceptable. El decreto contemplaba incentivos tributarios injustificados para la actividad minera y eso tampoco se puede aceptar. Todo lo que se pretendía hacer con las actividades y las empresas que venían al arco minero no estaban sometidas a control por parte de la Asamblea Nacional. No hubo consulta pública para emitir ese decreto. Se pretendía entregar la prospección a empresas extranjeras y se estaban violando áreas bajo régimen de administración especial en el Caura y Mataca, San Pedro, El Dorado, Tumeremo e inclusive también en el Parque Nacional Canaima. Ahora bien, ese decreto generó una gran polémica y ha habido muchas posiciones con respecto a eso. Hay personas que totalmente apoyan el decreto del arco minero y son seguidores natos del gobierno o son mineros y están totalmente de acuerdo con el decreto del arco minero. Pero hay otros que son extremadamente opuestos al arco minero y a la minería. En algunos casos, por ser opositores al gobierno. Y habemos otros que pensamos que bajo estas condiciones no debe ejecutarse esa minería de la forma como está planteada, pero que podría haber minería en otro contexto de país con otras condiciones, y a eso lo llamamos minería racional, responsable y respetuosa. ¿Por qué pensamos que debe haber una minería racional, responsable y respetuosa? Bueno, porque cualquier persona que vive en una casa normal, común y corriente tiene que saber que esa casa fue construida con hierro y el hierro proviene de una mina a cielo abierto, en este caso el Cerro Bolívar, que está al lado de Ciudad Piar. El cemento se fabrica con material que se extrae también de minas a cielo abierto, en este caso es la mina de Pertigalete en el estado Anzoátegui. Y si una persona usa aluminio en su casa, el aluminio se elabora a partir de la bauxita y en este caso eso proviene de la mina de los Pijiguaos al noroeste del estado Bolívar. Además, si una persona utiliza un celular, entonces lo más probable es que ese celular contenga coltán y eso también proviene de minas al cielo abierto. Por lo tanto, si vamos a usar los minerales, porque esta humanidad que tenemos en este momento prácticamente vive en íntima relación con los minerales, si los vamos a usar, vamos a hacerlo de la manera más racional posible. Y para eso hay varios antecedentes. En el 97 hicimos un informe por la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la ULA. En el 2016 hubo un manifiesto de Guayana sobre el arco minero. En el 2017 hicimos un remitido de la Universidad de los Andes. En el 2018 un simposio sobre el arco minero promovido por la Sociedad Venezolana de Ecología. Y en el 2019 hubo unas declaraciones del biólogo Carlos Páez en el diario El Nacional. Todos estos documentos y estos pronunciamientos señalaban que debía haber mejores prácticas mineras,
más amigables con el ambiente y ejecutadas de forma racional. Ahora bien, vamos a analizar cuáles son los distintos tipos de minería, sus impactos ambientales y las medidas de control para demostrar que sí puede haber una minería racional. En primer lugar, existe la minería artesanal que se ejecuta exclusivamente con la fuerza del ser humano. Cuando estos son pocos mineros dispersos por la selva, esto no genera graves impactos ambientales. Pero repito, esto es exclusivamente con la fuerza del ser humano. Aquí no actúa ningún motor. El problema es que cuando los mineros consiguen mucho oro en un sitio, después regresan con motobombas que ejecutan lo que se llama una minería a monitores hidráulicos. Con un chorro de agua a presión rompen el suelo y esto genera fragmentación de hábitats, destrucción de la topografía de los ríos, contaminación de los ríos con sedimentos y con mercurio, destrucción de la vegetación, afectación de la fauna acuática y de la fauna terrestre. Eso queda como que si hubiera sido prácticamente bombardeado y cuando el oro se termina en estos lugares, eso queda abandonado y nadie responde por esos daños ambientales. Ahora, hay que estar claro que esta minería se ejecuta principalmente por mineros ilegales. Luego, en muchos ríos se ha ejecutado lo que se denomina la minería con balsas. Estas son estructuras flotantes, envían un buzo al fondo del río, se succiona el material suelto que está en el fondo del río y se lleva a la superficie donde es procesado. Aquí hay una contaminación durante muchos kilómetros por sedimentos, hay contaminación por mercurio y hay alteraciones de la topografía del río. Luego, otros mineros ejecutan lo que se denominan pequeñas galerías. Estos son huecos de 1 metro de diámetro que llegan hasta unos 80 metros de profundidad. El negocio de estos mineros no es andar haciendo deforestaciones a gran escala, sino que ellos hacen estas galerías para explotar vetas que están cerca de la superficie o inclusive aluviones. El problema es que estos huecos no tienen ninguna estructura de seguridad y a veces se colapsan con los mineros adentro y eso genera accidentes fatales. Otra forma de minería es lo que se denomina excavación superficial industrial. En aquellos sitios donde existe alto tenor, esto lo hacen empresas. Estos huecos no se hacen con un chorro de agua, sino con voladuras, digamos que técnicamente diseñadas de acuerdo a un estudio geológico y de acuerdo a un plan minero. Aquí hay destrucción de la topografía, destrucción de la vegetación y destrucción del suelo y se generan estos huecos enormes, pero en espacios pequeños, en espacios que en algunos casos llegan a 100, 200 hectáreas en algunas minas. Y finalmente tenemos las galerías industriales. Estos son huecos de hasta de 15, 20 metros de diámetro que en Venezuela están llegando a unos 600 u 800 metros de profundidad. Esto lo hacen empresas con tecnología muy avanzada, ubican dónde está la veta, hacen una perforación, hacen una explosión controlada o una voladura controlada para que el material quede fragmentado y allí lo cargan y lo llevan a la superficie para ser procesado. La afectación superficial de este tipo de trabajo es muy pequeña, son unas decenas de hectáreas que se dedican a la planta industrial, las lagunas de cola, las áreas administrativas, los talleres y algunos otros usos de la empresa minera. Bien, los pequeños mineros para separar el oro usan mercurio porque este elemento forma una amalgama con el oro. El mercurio lo mezclan a mano en una batea y posteriormente el mercurio lo colocan en una superficie de metal donde le aplican calor con un soplete, con un mechurrio. Entonces aquí el mercurio se evapora y queda el oro puro. Entonces estos mineros se contaminan porque respiran vapores de mercurio, pero además en el agua el mercurio forma metilmercurio y eso es absorbido por el plancton. De allí pasa a los peces pequeños, luego a los peces medianos y después a los peces grandes.
Y finalmente, entonces las personas consumen pescado contaminado con mercurio y se contaminan de esa manera. Se han hecho estudios y se ha determinado que el mercurio genera lo que se denomina mal de Minamata, con alteraciones genéticas y deformaciones musculares. También genera hidrargirismo, que significa trastornos gastrointestinales. Este trabajo de 1990 detectó que un 69% de los mineros estaban contaminados y lo mismo ocurría con un 37% del área de influencia de esas minas del Bajo Caroní. En el Caura se hizo un estudio donde se determinó que los peces que consumen los indígenas tienen más de 3 veces los valores permisibles de mercurio, y en el cabello humano, pues el mercurio también está en concentraciones que superan 4 veces los valores permisibles, que son 2 miligramos por kilo. Otro problema que se ha detectado es que está aumentando exponencialmente los casos de paludismo en Venezuela, sobre todo allá en el estado Bolívar, y se interpreta que eso está relacionado con todos los pozos que quedan de esa minería de monitoreo hidráulico, porque esos pozos con agua son el hábitat perfecto para los mosquitos que transmiten el paludismo. Además, en todas las zonas mineras, pues las viviendas son muy deplorables, y algo que yo he venido observando desde 2006 para acá es que ahora los mineros están allá adentro, inclusive al lado del corte ponen sus ranchos con techo de plástico y están con su familia, están con la esposa, están con los hijos, y el problema es que entonces los niños desde muy temprana edad se dedican a la minería, como este jovencito que yo calculo que tendría unos 13 años. Entonces no van a la escuela porque allí no hay escuela y se dedican a la minería desde muy temprana edad. Otro problema que ha ocurrido es la violencia que se está desarrollando en todas las zonas mineras. Aproximadamente en el 2013 aparecieron los mal llamados sindicatos, que son grupos de delincuentes que controlan esas minas y que han generado enfrentamientos entre ellos con saldos de muchos fallecidos. También se ha señalado que hay grupos irregulares de otros países actuando en Venezuela, tal vez desde el año 2013, cuando se cree que entraron por el estado Amazonas, y se cree que ahora también están actuando en el estado Bolívar. Ahora vamos a comentar algunas medidas de control. Fíjense, para absorber el mercurio de aquellos lugares donde existe contaminación por ese elemento, se han usado microbios, plantas, lombrices de tierra, bacterias transgénicas, y en el estado Lara, en la Universidad Lisandro Alvarado, hubo una experiencia promisoria con la planta Lemna minor. Esa planta es la planta flotante que está en el lago de Maracaibo. Entonces, de esa forma se puede retirar, al menos en un cierto porcentaje, el mercurio que está en los sitios que están contaminados. Y eso en el mundo de impacto ambiental se llama bioremediación. Yo no digo esto para justificar el uso del mercurio, todo lo contrario, estoy totalmente en desacuerdo con el uso del mercurio, pero esto lo quiero mencionar para que tomemos en cuenta el enorme trabajo que tenemos por delante para descontaminar todos esos sitios y no dejarlos así para las futuras generaciones. Además, en esos sitios donde han trabajado los mineros de monitoreo hidráulico y han abandonado el sitio, nosotros hemos visto una recuperación incipiente de la vegetación, y eso en ecología se llama sucesión vegetal. Eso ha sido reportado en algunos documentos técnicos y se ha señalado cuáles son las especies pioneras, las especies invasoras, especies vegetales invasoras, que son especies nativas de allí, de esos ecosistemas, que van a ir recuperando esos lugares. Nuevamente, no pretendo justificar el uso del mercurio o el uso de monitores hidráulicos. Nuevamente,
quiero destacar todo el trabajo que tenemos que hacer, tal vez ayudados con estas especies pioneras, para favorecer o acelerar la recuperación de la vegetación. Ojo, con estas especies vegetales se va a recuperar la vegetación, pero no estamos resolviendo el problema del mercurio. Yo creo que primero habría que hacer biorremediación y después recuperar la cobertura vegetal, lo cual pasa por restituir la forma original del cauce en su topografía y después la cobertura vegetal. Es decir, ahí hay un gran trabajo de campo que hay que hacer para no dejar eso así para las generaciones futuras. Pero es muy importante tomar esto en cuenta porque hay gente que está diciendo que en esta zona de Guayana los lugares afectados por minería quedan como un desierto y que eso nunca jamás se va a recuperar. Bueno, yo no comparto esa opinión. Esto es el fruto de mi experiencia justamente allí en la zona de Imataca. Y si uno busca imágenes de satélite y sabe dónde buscar, también va a encontrar evidencias de la recuperación de la vegetación en áreas abandonadas por los mineros de monitoreo hidráulico, como este sitio del río Chicanán, que se observa en imágenes de satélite de esa manera. Las grandes empresas trabajan con cianuro porque ese es un método, ese es un procesamiento mucho más eficiente. En una planta de procesamiento, esta es la planta de procesamiento de Minerven en el Callao, el cianuro a la final se descompone en cianatos y tiocianatos. Estos son elementos que no son contaminantes. Estos elementos ni siquiera están en la lista de contaminantes de la norma venezolana para el control de la calidad del agua. Por lo tanto, los trabajos que se hacían en esa empresa, por lo menos mientras el Ministerio del Ambiente fue eficiente y controlaban las actividades de esa empresa, esos trabajos cumplían la normativa ambiental venezolana. Y ojo, Minerven fue inaugurada en 1970. O sea, son muchas décadas de trabajo allí. No puedo responder ni dar referencia de lo que se ha hecho en los últimos años, porque como dije al principio, el Ministerio del Ambiente está prácticamente desmantelado. Otras empresas llevan los efluentes con cianuro a las llamadas lagunas de colas. Entonces, en una laguna de colas, a temperatura ambiente y a la luz del sol, el cianuro se descompone naturalmente en unos meses. Y eso fue demostrado en este trabajo, donde se indica que en el punto del vertido había 55.7 partes por millón, luego disminuye más, y en la parte más alejada de la laguna de colas había 2.6 partes por millón. Entonces, ¿qué pasa con el cianuro? Ese cianuro se descompone en cianatos y tiocianatos. Y esta agua queda aquí confinada. Esta agua no va a los ríos cercanos ni a otros cuerpos de agua. Bien, en 2018 se elaboró este documento que se llamaba Desarmando el Arco Minero como visión de proyecto nacional, y se hizo una lista de derrames de lagunas de colas en muchas partes del mundo, una lista bastante exhaustiva. Lo interesante de esta lista es que no hay ningún ejemplo de Venezuela. Mi interpretación es, nuevamente lo señalo, es que mientras el Ministerio del Ambiente estuvo activo y fue eficiente, había un control estricto de todas esas actividades mineras, de las minas legales, y allí no ocurrieron ese tipo de desastres. Además, hay que decir que nosotros teníamos profesionales que eran eficientes haciendo su trabajo, y yo no he encontrado reportes de ningún derrame de cianuro en la zona de la Guayana venezolana, por lo menos mientras el Ministerio del Ambiente estuvo activo. Las lagunas de cola finalmente se colmatan porque van recibiendo sedimentos, y cuando una laguna de colas está colmatada, pues se desactiva y allí se hace la restauración de la vegetación. En este caso se colocó pasto de braquiaria y arbolitos de apamate. En otros sitios, en las laderas, en áreas degradadas, se ha colocado pasto de paspalum, braquiaria. Aquí se hizo un canal de corona
cubierto con vetiver. Esto es para evitar la erosión por la ladera, y en las laderas se colocaron árboles de samán, guásimo, San Francisco, palo blanco y una planta exótica, un árbol exótico que se llama Acacia mangium, que ha dado muy buen resultado para esos objetivos. Entonces, por ejemplo, en 2008, en la mina El Chocó, estaba una escombrera que estaba totalmente descubierta de vegetación porque estaba recién construida, y en el 2013 ya había una cobertura incipiente de la vegetación. Esta es la imagen de satélite del 2008 de esta escombrera, y en el 2020 la imagen de satélite nos muestra esto, lo cual señala que había una cobertura vegetal bastante avanzada. En este momento se calcula que la minería ha afectado unas 50.000 hectáreas en toda la Guayana venezolana. Y si ustedes se recuerdan lo que yo les señalé de la deforestación afecta 950.000 hectáreas. Por lo tanto, las áreas afectadas por minería son 19 veces inferior a las áreas afectadas por deforestación con fines agropecuarios. Yo no voy a negar el impacto de la minería. Donde hay esa minería ilegal es un desastre realmente muy, muy intensivo, pero todo el mundo está hablando de la minería y nadie está hablando de la deforestación con fines agropecuarios que destruye los ecosistemas casi que de manera permanente, porque por razones culturales los sitios que son deforestados luego pasan a ser potreros y de allí en adelante los queman de por vida y nunca se recupera el bosque. Entonces, aquí también hay que señalar que el arco minero fue decretado en el 2016 y eso no ha representado un incremento de la tasa de crecimiento que traía la minería, todo lo contrario. Entre 2019 y 2020 parece que hay una detención de ese crecimiento. Yo interpreto que esto es por la pandemia, por las cuarentenas y por la falta de transporte. Y en el 2008 hubo un incremento ligero, hay un punto de inflexión, y a mí me parece que esto fue el efecto de la misión PIAR que fue decretada en el 2004, una misión decretada por la Presidencia de la República, donde le otorgaban créditos, motobombas, maquinarias y mangueras, y eso vino a tener efecto unos pocos años más tarde, mientras los créditos y todos esos equipos llegaron al campo. Entonces, aquí sí hubo un punto de inflexión. Bien, nos vamos a referir, ya casi para terminar, al Parque Nacional Canaima. Y para entender lo que ha ocurrido en Canaima, tengo que hacer referencia, en primer lugar, a lo que pasó en el Caura en el año 2006. La profesora Analúa Silva dio estas declaraciones en el Correo del Caroní y dijo lo siguiente: el Caura era la última cuenca prístina del mundo hasta 2006. No estaba contaminada ni había minería ilegal. En 2006, un grupo de indígenas empezó a trabajar la minería en pequeña escala. Surgió la bulla y eso atrajo a mucha gente. En 2012 se reportó una minería en el Alto Paragua y se indicó esto: líderes de la etnia Pemón que controlan la bulla de Tonoro desconocen la autoridad militar en el Caura. En 2013 se reportó que había minería en Urimán, en la Gran Sabana. Un personal de las Fuerzas Armadas fue enviado a controlar esa situación y esos militares fueron sometidos, amarrados y arrodillados. Se estableció una negociación para liberar a los militares y el acuerdo es que los indígenas iban a seguir ejecutando la minería en la Gran Sabana. Bien, la RAISC publicó este mapa en 2019, que es el mapa de los puntos mineros. Y entonces, si colocamos el perímetro de lo que era la poligonal del arco minero del Orinoco, aquí en esta zona norte había 582 puntos de minería. Y en la parte más al sur había 1.102 puntos de minería, y eso en su mayor parte son territorios indígenas. Entonces, esto me llevó a mí a señalar que existía un arco minero indígena
que no estaba decretado, pero que estaba activo en el sur del estado Bolívar. Mucha gente se molestó por esta denominación, pero yo creo que la situación es realmente grave y es totalmente realista en cuanto a la afectación que está ocurriendo allá. Si uno hace más detalle en ese mapa de 2019, observa la gran cantidad de puntos mineros en el perímetro del Parque Nacional Canaima y algunos puntos al interior del Parque Nacional Canaima. Otra cosa que observamos es que la mayor parte de esas minas aparecieron después del año 2000. Antes del año 2000, prácticamente no había minería de gran escala en la Gran Sabana. La mayor parte de las minas grandes como Campo Alegre y Campo Carrao en el 99 no existían. Y hoy en día, por ejemplo, estas son imágenes de 2014, Campo Alegre ya tenía como 80 hectáreas, en este momento está llegando a unas 100 hectáreas, y Campo Carrao como unas 60 hectáreas. Entonces, lo otro que es interesante es que estas grandes minas en la Gran Sabana aparecieron antes de 2016, que fue cuando se decretó el arco minero del Orinoco. Por lo tanto, para mí, la minería en el Parque Nacional Canaima no tiene relación con el arco minero del Orinoco. Esa minería apareció antes. Entonces, ¿por qué ocurre esa minería en Canaima, en el Parque Nacional Canaima? En primer lugar, para mí, la crisis económica está afectando fuertemente a los hermanos indígenas. En segundo lugar, en el 2004 se decretó la misión PIAR, que tenía efecto más al norte, pero los indígenas vieron ese desastre que eso estaba ocurriendo y ellos se justificaron y dijeron, bueno, nosotros también vamos a hacer eso, pues. Y lo que a mí me parece más importante es el proceso de transculturación. Eso ocurre por el contacto entre indígenas y criollos mediante la educación, el servicio militar y otros contactos. Y lo que se genera es un proceso transitivo de una cultura a otra, lo cual produce cambios en la alimentación, el vestido, la vivienda, utensilios e inclusive en la propia estructura social de las comunidades indígenas. Entonces, ellos ahora tienen nuevas necesidades y para suplir esas nuevas necesidades, para comprar sus pantalones, para comprar sus zapatos, para comprar sus electrodomésticos, para comprar sus equipos, para comprar los motores y el combustible para ellos trasladarse, tienen que tener dinero. ¿Y de dónde obtienen ese dinero? Bueno, un exceso de pesca y de cacería, porque ellos tienen que pescar y cazar lo suficiente para comer y para vender algo que les genere dinero. Igualmente con los conucos. Pero también con los conucos pasa otra cosa. Antes eran nómadas o seminómadas y ahora son sedentarios. Entonces los terrenos son oligotróficos, eso significa que son muy pobres en nutrientes y los conucos realmente ahora no son tan eficientes. En consecuencia, se está generando hambre y enfermedades en las comunidades indígenas y eso ha sido reportado en varios artículos científicos. ¿Qué soluciones hay ante este problema? Pues han dicho que el gobierno les mande las bolsas CLAP, pero ¿qué factibilidad tiene eso cuando son decenas de miles de indígenas? Y lo que realmente están haciendo, lo que realmente está ocurriendo, es que están explotando el oro para poder sobrevivir, lo cual genera más destrucción en el ambiente. La periodista Minerva Vitti, en un análisis que hizo sobre la minería en los territorios indígenas, señala que eso profundiza la transculturación, se adopta una cultura basada en la acumulación y la depredación, destruyen sitios sagrados, hay casos de prostitución y neoesclavitud, abandono escolar porque los niños y los docentes trabajan en las minas, abandono de los conucos, hay casos de alcohol, drogadicción y criminalidad, la gente ya no quiere ir a la cayapa o al mayú, que es el trabajo comunitario, y hay presencia de sindicatos mineros. Yo a esto le agrego que hay división entre los hermanos indígenas porque unos están a favor de la minería y otros están totalmente en contra. Hay persecución para los que están en contra, hay manipulación política y otro montón de efectos. Entonces, ciertamente hay una afectación del Parque Nacional Canaima, que es patrimonio de la humanidad. Pero ¿y el problema humano? Entonces,
yo estoy planteando esto porque en la mayoría de los documentos veo que se hace mucho énfasis en la destrucción de los ecosistemas y la biodiversidad, y casi nadie está analizando el problema humano. Si no hay solución para los hermanos indígenas, para que ellos tengan un nivel de vida digno, no va a haber solución tampoco para proteger los ecosistemas. Bueno, algunas áreas de mayor desarrollo de la minería ya en el estado Bolívar están en la zona del Tonoro y Asa, que son afluentes del Paragua, la zona sur de Imataca, entre los ríos Cuyuní y Chicanán, la zona de San Salvador de Paúl, la zona de Icabarú, la zona del Callao, y esto es la zona sur del Parque Nacional Canaima, que es el río Cuquenán. Al norte del río Cuquenán es Parque Nacional Canaima, y aquí hay minas por acá, minas por acá, minas por acá, y en el borde del río Cuquenán, todos estos colores fucsia son minas también. Entonces, para mí, esta es una de las situaciones más preocupantes que tenemos allí relacionadas con el Parque Nacional Canaima. ¿Qué soluciones puede haber para todo esto? Yo creo que sí hay soluciones. En primer lugar, un programa de educación ambiental muy intensivo para mostrarle a la gente todos los problemas de la minería y destacarle que hay otras formas de uso de la tierra que puede que no sean tan destructivos. En segundo lugar, sistemas agropecuarios, mejorarlos mediante sistemas agroforestales, conucos más eficientes, con la incorporación de otros cultivos, todo enfocado, repito, a lograr un nivel de vida digno para la población. Proyectos forestales con aprovechamiento selectivo de maderas o plantaciones forestales, lombricultura para mejorar la fertilidad de esas tierras que son muy pobres en nutrientes, artesanías en aquellos sitios donde haya elementos y donde haya conocimientos de la comunidad para poder ejecutar estas obras y venderlas, productos forestales no maderables en aquellos sitios donde existan esos recursos, y obviamente la alternativa de mayor rentabilidad y tal vez de más corto plazo sea el ecoturismo. Pero esto no es factible absolutamente en todos los lugares. El ecoturismo es posible en aquellos sitios que tienen recursos escénicos, recursos de paisaje que son atractivos para que vayan los turistas. Como eso no es posible en todos los sitios, entonces no se pueden olvidar el resto de las alternativas. Entonces a mí me parece que esto es un paquete o un menú de opciones que se tienen que analizar en cada lugar, llevarlo a la comunidad y proponerle a las comunidades, sobre todo en el Parque Nacional Canaima, para sustituir la minería. Pero yo creo que cualquier cosa de esta se puede lograr en otra Venezuela, en una Venezuela democrática. En las condiciones actuales, yo creo que ninguna de estas opciones tiene factibilidad. Bien, muchas gracias y quedo atento a sus preguntas o sus comentarios. Muchas gracias de nuevo.